Muy buenos días. A veces somos tentados a ver la historia como si fuera Star Wars. ¿Se acuerdan? La famosa saga de películas La Guerra de las Galaxias. Una perpetua lucha entre el bien y el mal, que nunca termina, siempre hay espacio para algún episodio más. Pero la Biblia nos garantiza que la historia en que estamos inmersos tiene un final feliz, un final perfecto. Está bajo el control de un Dios creador soberano. La historia va a terminar bien. Y acá nos toca hoy leer la profecía de Abdías, la visión de Abdías, como comienza diciendo este libro. Un libro que es el más corto del Antiguo Testamento, solamente 21 versículos, con un claro paralelo con Jeremías 49, de un profeta anónimo, escritor fantasma, no sabemos nada de Abdías, solamente que su nombre significa siervo de Jehová, pero que es un libro que es un misil pequeño que puede causar un tremendo impacto. Cortito, pero con un mensaje poderoso, que habla del castigo a Edom, la catástrofe que viene como juicio de Dios a los edomitas. Algunos sitúan este libro por los años 800, 850 antes de Cristo, y otros creen que fue escrito alrededor del año 587. Por datos que el libro da, en ese año, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó Jerusalén y se llevó deportados, cautivos a los judíos. Y en ese incidente, en ese episodio tan clave en la historia del pueblo de Dios, los edomitas tomaron parte, pero en vez de apoyar a los judíos, sus hermanos los traicionaron. Por eso acá se anuncia juicio y castigo, la venganza de Dios para con ellos. Bueno, pero ¿quién eran los edomitas? Tenemos que ir lejos, tenemos que pensar en Abraham. Dios lo elige a este pagano para crear un pueblo a través del cual iba a nacer el Salvador, el Mesías de toda la humanidad. Y a Abraham le promete descendencia, y en el vientre de su nuera, Rebeca, la esposa de Isaac, hay mellizos, gemelos. Y ahí están Jacob y Esaú. Ya desde el vientre están peleando el uno con el otro. Los descendientes de Jacob van a ser los israelitas. Los descendientes de Esaú van a ser los edomitas. Y estos pueblos siempre estuvieron en tensión y en pelea. Ahora, el incidente fuerte es el que sucede, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Jacob era el hijo menor. Esaú, por ser hijo mayor, era el primogénito y era el que tenía todos los derechos, la autoridad patriarcal de la casa, ¿no? Ahora, un día Esaú vuelve del campo de cazar y vuelve con hambre, y por un plato de lentejas le cambia a Jacob, le vende, le da en trueque la primogenitura, es decir, toda esa potestad legal de ser la autoridad de la casa, el hijo primogénito. Y, y bueno, a partir de ahí Esaú es el prototipo del que subestima a Dios, ¿no? No le importan, es un irreverente, que no le importan las prerrogativas divinas, al punto de vender la primogenitura por un miserable plato de lentejas. Jacob no se queda atrás, Jacob no era ningún buenito, porque Jacob aprovechó la situación para hacer trampa y para quedarse con los derechos de hijo mayor. Y esto nos habla de algo muy claro. En la Biblia no hay gente buena, todos son malos, no hay héroes, todos son villanos. El único héroe es Jesucristo, que viene a la tierra, Dios encarnado, para vivir una vida obediente en sustitución de la humanidad y para dar su vida en sacrificio por los pecados de la humanidad.
para cancelar nuestros pecados. El único héroe es Jesús. Después, la Biblia contiene historia de villanos, ¿eh? Y, y bueno, unos se equivocaron o erraron o cometieron pecados distintos a los otros, nada más. Aún el máximo modelo de fe tuvo sus grandes flaquezas y tremendos fracasos morales, ¿sí? Así que el único héroe es Jesucristo. Pero seguimos pensando en Jacob y Esaú. Sus descendientes siempre estuvieron peleados. En una oportunidad Moisés quiso pasar con el pueblo por el sector donde estaban los edomitas para llegar a la tierra prometida. Los edomitas no lo dejaron pasar. En otra oportunidad, los edomitas fueron aliados de enemigos de los descendientes de Jacob. Y el colmo es esta situación vinculada al libro de Abdías. Nabucodonosor invade Jerusalén. Y los edomitas, en vez de defender a sus hermanos, los traicionan y terminan siendo cómplices de los invasores. Esto es el colmo, y por eso viene la profecía de Abdías anunciando venganza de Dios, juicio sobre Edom. Leemos el texto bíblico, la visión de Abdías. Así ha dicho el Señor, Dios, acerca de Edom. Hemos escuchado de parte del Señor la noticia de que ha sido enviado un mensajero a las naciones diciendo, levántense, levantémonos contra él en batalla. Y aquí te pequeñeceré entre las naciones. Serás muy menospreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. A ti que habitas en las hendiduras de la peña, en tu morada elevada, a ti que decías en tu corazón, ¿quién me hará caer a tierra? Aunque remontes vuelos como águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te haré descender, dice el Señor. Si hubieran venido a ti ladrones o asaltantes de noche, ¿no te habrían robado lo que les bastase? Si hubieran venido a ti vendimiadores, ¿no habrían dejado siquiera rebuscos? Pero cómo has sido arrasado, cómo fue saqueado Esaú, sus tesoros escondidos fueron saqueados, hasta la frontera te arrojaron tus propios aliados, te defraudaron y pudieron más que tus confidentes. Los que comían de tu pan te han puesto trampa, no hay en él discernimiento. No haré que perezcan en aquel día los sabios de Edom y el discernimiento de la región montañosa de Esaú, dice el Señor. Tus valientes, oh Temán, serán destrozados, para que todo hombre sea destruido por la masacre en los montes de Esaú. Por la violencia hecha a tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás destruido para siempre. En el día cuando te pusiste firme del lado contrario, en el día cuando su poderío fue llevado cautivo por los extraños, y los extranjeros llegaron hasta sus puertas y echaron suerte por Jerusalén, tú también te comportaste como uno de ellos. Bien, comienza diciendo de la visión de Abdías, ¿no? La visión es que hay un mensajero de parte de Dios que insta a naciones a que hagan guerra y batalla contra Edom. Y en el versículo 2 comienza el anuncio de la denuncia a Edom y el anuncio de su castigo. Lo primero que tenemos acá es denuncia. Denuncia. Y básicamente el Señor a través de Abdías denuncia dos elementos, dos cosas, dos pecados de Edom. A Edom le sobra soberbia y le falta hermandad. Esos son los dos pecados básicos que vemos en este libro de Edom. Le sobra soberbia, versículo 3. Dice que la soberbia de tu corazón te ha engañado. Arrogancia de corazón. ¿Y por qué eran arrogantes? Bueno, ¿en qué estaba fundada esta soberbia de corazón de los edomitas? Versículos 3 y 4. Dice que habitas en las hendiduras de la peña. ¿Quién me hará caer a tierra? Decía Edom. Es decir, los edomitas vivían en lo alto,
en una especie de montaña rocosa, era como una fortaleza rocosa. Su ciudad capital era Petra, justamente, que significa roca, piedra. Y un cañón conducía, unas cuevas conducían hasta esta fortaleza que era en lo alto, en las alturas, eh, el pueblo edomita situado en su ciudad. Así que su posición le daba soberbia. Dice que, versículo 4, aunque remontes vuelos como águila, aunque en las estrellas ponga tu nido, te haré caer, dice el Señor. Claro, Edom se creía como un águila que estaba en las alturas, arriba de todo, que su nido estaba en las estrellas, inaccesible, en las montañas, y debajo todas unas rocas que no permitían a los ejércitos enemigos sitiar su ciudad. Así que su posición geográfica, topográfica, le daba seguridad y producía soberbia de corazón en el pueblo edomita. Pero también su diplomacia les daba soberbia. Fíjense lo que dice el versículo 7. Anuncia el castigo, dice, hasta la frontera te arrojaron tus propios aliados. Es decir, tenía pueblos aliados. Como era un pueblo fuerte, los buscaban para aliarse con él. Y esas alianzas diplomáticas, políticas, le daban seguridad y soberbia a los edomitas. Al final, el versículo 7 dice, te defraudaron los propios aliados, ¿no? Los que comían pan con vos te traicionaron, te hicieron trampa, ¿no? Y eso me hace acordar a los políticos que se jactan en su corrupción de tantos contactos que tienen, que les ayudan a mantenerse impunes, sin castigo, al final van a caer y van a morir comidos en su propia salsa, ¿no es cierto? Los mismos aliados corruptos de los corruptos terminan traicionando y corrompiendo a estos mismos personajes, ¿no es cierto? Así que la soberbia era por su posición geográfica, topográfica, por su diplomacia, también por su inteligencia. Fíjense lo que dice el versículo 8. En Edom había sabios, había gente con discernimiento, inteligencia. Dice, en una pregunta retórica, ¿no haré que perezcan los sabios de Edom y los inteligentes de las montañas de Saúl? Dice el Señor. Así que también había un motivo de jactancia y de soberbia en la sabiduría y la inteligencia que tenían los edomitas. Y también en su fuerza militar, versículo 9, tus valientes, o Temán, Temán es otra forma de decir Esaú, Edom, serán destrozados. Todo hombre, todo guerrero será destruido por la masacre en los montes de Esaú. Evidentemente, todas estas cosas eran motivos de soberbia, pero todas estas cosas eran como una niebla fugaz. Era como paja que el viento se iba a llevar. Y ellos se creían muy seguros en estos elementos, y el Señor iba a patearles el tablero y romper todo esto. Así que esto es lo primero que hay en la denuncia, la arrogancia de corazón, la soberbia. Y lo segundo es la falta de hermandad. Y eso lo vemos en el versículo 10. Dice, por la violencia a tu hermano Jacob serás avergonzado, serás destruido para siempre. Y versículo 11, te pusiste del lado contrario, traicionaste a tu hermano Jacob. Y a partir del 12 hasta el 14, en esos versículos que vemos ahí en pantalla, hay 8 frases que arrancan con no debiste, no debiste, no debiste. Y es un catálogo de crímenes de Esaú o Edom contra Jacob, contra los israelitas. Un catálogo de actitudes que comienzan con una pasiva
expectación de la invasión y terminan mostrándoles como cómplices, ¿no? Porque primero dice, versículo 12, no tendrías que haberte quedado mirando la tragedia de tu hermano, no tendrías que haberte alegrado en su pérdida, ufanarte en su angustia, pero después avanza un paso más. Esto va increciendo, ¿no? En cuanto a participación contra su hermano. Dice, no debiste entrar por las puertas a modo de, versículo 13, a modo de festejo, siendo cómplice de los que entran invadiendo. No debiste deleitarte en la destrucción, despojar de sus bienes, saquear en la catástrofe. Esto me hace acordar a aquellos que en una catástrofe natural, como una inundación, como algo así, un huracán, aprovechan para saquear encima, ¿no? Lo más bajo del ser humano, ¿no? Que a veces en la tragedia usa la misma tragedia que provoca dolor en la gente para hacer cosas malas y egoístas. Y termina diciendo, no debiste matar a los que escapaban y entregar a los sobrevivientes en el día de la desgracia, versículo 14. Es decir, termina hablando de que ellos directamente veían esta invasión a su hermano y en vez de ayudar, terminaron matando a los que se escapaban de la invasión. Y algunos sobrevivientes directamente los entregaban, los capturaban y los entregaban a los invasores enemigos. Estos son los dos pecados por los cuales hay denuncia: la soberbia de corazón y la falta de hermandad. Lo segundo que tenemos acá, después de la denuncia, es el juicio. El versículo 5 dice, anuncia una destrucción completa, destrucción completa para los edomitas. Y fíjense que usa dos figuras. Los ladrones vienen de noche, te roban lo que ellos quieren, lo que a ellos les es suficiente, les basta, pero te dejan algunas cosas. Los vendimiadores, ¿quiénes son los vendimiadores? Son los que roban las uvas en el campo, pero vienen, te robas y no te dejan algunos rebuscos, o sea, algunas uvas te dejan. Pero en el caso de Esaú, de Edom, va a ser diferente, no le va a quedar nada. La destrucción va a ser total, la desolación va a ser absoluta. Versículo 6. ¿Cómo fue saqueado Esaú? Sus tesoros escondidos fueron saqueados. Entonces va a ser traicionado por sus propios aliados y no quedará rastro del pueblo edomita. Efectivamente, la historia registra que cientos de años después de escribir esta profecía, hubo una guerra de los judíos contra Roma, una resistencia, y ahí participaron también los edomitas, pero a partir de ahí los edomitas nunca más quedaron rastros de ellos en la historia. De hecho, hoy día sigue habiendo israelitas, descendientes de Jacob, pero edomitas, los descendientes de Saúl, ya no están, porque efectivamente la profecía se cumplió y fueron absolutamente destruidos. Ahora, el versículo 15 es muy importante en este libro de Abdías. ¿Por qué? Porque hay un giro en que este juicio a Edom queda simplemente como un ejemplo y Abdías, el profeta, llama la atención al juicio sobre todas las naciones. Por eso que esta sentencia sobre Edom se convierte en un oráculo para todas las naciones de la historia de la humanidad. Y el versículo 15 dice, está cerca el día del Señor, sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu retribución volverá sobre tu cabeza. Y ese versículo es clave porque primero nos habla del día del Señor, y cada vez que esta idea aparece en los profetas, también en el Nuevo Testamento va a aparecer, claramente es una alusión al fin de los tiempos, al juicio final, el día del Señor, cuando Cristo regrese para establecer su reino con los suyos,
y cuando la maldad sea juzgada y castigada. Es decir, Dios se toma en serio el pecado, la maldad, y un día castigará la maldad. Dios es un juez justo. El día del Señor, cada uno pagará delante de Dios. El tercer elemento que vemos acá es la esperanza. Denuncia, juicio, esperanza. Dice a partir del versículo 17 que en el monte Sión, que siempre es una referencia al pueblo de Dios, estarán los libertados y será santo. La casa de Jacob poseerá las posesiones de ellos. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, la casa de Saúl o los edomitas serán estopa, se quemarán, se consumirán. Ni un solo sobreviviente quedará de la casa de Saúl, porque el Señor lo ha dicho. Fuerte, ¿no es cierto? Y luego sigue diciendo, los del Negev poseerán la región montañosa de Saúl, los de la Céfela, la tierra de Filisteos, y también poseerán los campos de Efraín, Samaria, y los de Benjamín poseerán Galad. Esta tropa de cautivos de los hijos de Israel poseerá la que fuera de los cananeos hasta Sarepta, los de Jerusalén que están cautivos en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Es decir, lo que está haciendo acá es una descripción del reparto de las tierras que ahora pierden los hebreos en poder de los invasores, que ahora tienen otros pueblos, y que ahora incluso los edomitas tienen. Todo eso quedará en posesión del pueblo de Dios, del remanente. Y acá habla de esta esperanza, de que será restaurado el remanente, los que quedan con vida y los que siguen adelante siendo el modelo, la prueba de que el plan de Dios con su pueblo continúa adelante con éxito, ¿sí? Entonces, ahí se describe en estos versículos este reparto geográfico de las tierras prometidas, por fin, para el pueblo de Dios. Y termina esta sección de esperanza hablando con el versículo 21, subirán victoriosos desde el monte Sión para juzgar la región montañosa de Saúl. Y la última frase es tremenda, dice, el reino será de Jehová, del Señor, ¿sí? Y ahí termina hablando de que el Señor reinará, y esta referencia tiene que ir colgada con aquella del día del Señor, Y esto ya es algo típico en los profetas, que por un lado están profetizando sobre su contexto, su situación, ¿sí? Pero por otro lado hay un paralelo también donde el contenido profético va al más allá, más lejos, al final de la historia total de la humanidad, del planeta Tierra, y hablan del día del Señor, en que Dios castigará toda maldad, y el reino será de Jehová. ¿Quién es Jehová? Jesucristo, el Señor. Él reinará sobre todo. Para concluir, algunas lecciones prácticas de este pequeño pero gran libro de Abdías. Y siguiendo estas tres palabras con las que organizamos y estructuramos la reflexión de hoy, ¿no? Denuncia, juicio, esperanza. Denuncia. Siempre las Escrituras denuncian la soberbia del corazón. Dice Proverbios 6 que Dios odia a los que tienen ojos altivos. Dice Santiago 4 que Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Isaías 2 dice, el orgullo humano será rebajado, la arrogancia humana será humillada, solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio. El Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. La arrogancia humana, la soberbia humana es un veneno, un cáncer de nuestros días. ¿Cuánto nos cuesta recordar lo pequeño que somos? Somos polvo y al polvo vamos a volver.
La soberbia es justamente creerse que uno es el centro del universo, que uno es el protagonista de la vida de uno. Creernos capaz de que podemos vivir sin Dios, subestimarlo, ningunearlo, ignorarlo. Te voy a decir algo, se puede vivir sin Dios, sí, lo que no se puede es morir sin Dios, llegar a ese punto culminante de esta existencia, que es el resultado de cómo hemos vivido. Así que el que vive sin Dios va a estar eternamente sin Dios. Pero la soberbia nos hace entronizarnos a nosotros mismos al punto de ser los dioses de nuestra propia vida. Y hay un mensaje para nuestra humanidad contemporánea. Somos polvo, solo Dios merece ser enaltecido. Y Dios detesta esa soberbia humana. Así que no podemos darle las espaldas a Dios. A veces cosas buenas que Dios nos regala en la vida se constituyen en combustible para una soberbia interior. Nuestro apellido, si a veces es importante el apellido, nuestra posición social, nuestros estudios, un grado académico alcanzado, cierta preparación o vocación que tenemos, nuestra inteligencia, nuestra elocuacidad en algún ámbito, logros en la vida, aplausos de los demás, éxito, habilidades, fama, cuentas bancarias abultadas, dinero, acceso a muchos plásticos que nos permiten comprar cualquier cosa. Bueno, todos son a veces regalos de Dios que la vida nos da, que el Dios de la vida nos da, pero cuando son combustible para alimentar nuestra soberbia, esto nos distrae del hecho de que nuestra vida, Dios es el centro de nuestra vida, y nuestra vida debe ser rendida a Él, orientada hacia darle gloria y adoración a Él. Memento mori es una frase latina que viene de algo que ocurría en la época de Marco Aurelio, un emperador romano. Cuando un general volvía de una guerra en la que había vencido, el Senado le daba un carruaje y un esclavo. El general se subía al carruaje y daba vueltas en la ciudad de Roma, mientras la gente lo aplaudía, le daba honores, le arrojaba presentes. Y el esclavo iba al lado de él y sostenía sobre su cabeza una corona. Sin apoyarla del todo en su cabeza, la sostenía ahí con su mano. Y a la misma vez que sostenía esa corona, al oído le decía memento mori, que significa recuerda que eres mortal, recuerda que eres un simple ser humano. Y necesitamos esa voz, ¿no es cierto? Que en la medida que vamos logrando cosas en la vida, también tengamos el equilibrio de recordar que somos simples mortales y que el único que merece la gratitud y el reconocimiento, aún por los logros nuestros, es nuestro Creador. Nos debemos a Él. Él tiene derecho y autoridad sobre nosotros. La soberbia de corazón lleva a ignorar a Dios, a andar por nuestros propios caminos, y el profeta acá nos recuerda que Dios denuncia eso. Eso está mal. La otra denuncia es sobre la falta de hermandad. Y qué bien nos viene también para este tiempo, para nuestro contexto contemporáneo, ¿no? Vivimos en una gran ciudad, una jungla de cemento, donde día tras día, sobre todo en lo laboral, pisamos al otro para destacarnos nosotros. Y en el mejor de los casos, no cometemos violencia, pero permanecemos pasivos, inmóviles y apáticos frente a la injusticia, frente al dolor de otros. Bueno, tenemos que recordar que todos somos hermanos y que la vida nuestra no está orientada primero hacia nosotros mismos, no, primero Dios, segundo el prójimo, servirlo, atenderlo, amarlo. Después nosotros, porque realmente
viviremos una vida en plenitud cuando primero está Dios y después el prójimo. Todos somos hermanos y nos debemos unos a otros. Ahora, denuncia, también juicio. Y este texto profético nos recuerda el juicio de Dios, que un día Dios pondrá las cosas en su lugar, que las páginas últimas de la historia ya fueron escritas y que el final es un final justo donde la maldad pagará. Políticos latinoamericanos corruptos pueden escaparse de un Senado, de un país, de un pueblo, pueden crear sus propias leyes para reformar lo judicial y no terminar pagando sus propios crímenes. Sí, se pueden salir con las suyas, pero al final pagarán. Es decir, se puede vivir sin Dios, sí, pero no se puede morir sin Dios. Llegará el momento donde cada persona pasará por el juicio y toda expresión de maldad será castigada. Y no quiero estar en ese momento. Mientras tanto, no vengarnos. Como Jesús decía, amar a los enemigos. El Señor te dice, mía es la venganza. Oh, y eso sí que va a ser terrible. Así que denuncia y juicio. Los profetas nos enfrentan con la inminencia de ese día del Señor, en que las cosas serán puestas en orden, en su lugar. Pero también esperanza. Y la esperanza está en esa frase final. El día del Señor conectado con que el reino será del Señor, de Jehová, de Jesús. Esperamos ese día en que Cristo regrese y reine y aplaste a la maldad y a sus enemigos. ¿Y nosotros dónde estamos? Bueno, si nunca entregaste tu vida a Jesucristo, hacelo. Sencillamente arrepentite de que también probablemente has abrigado en diferentes formas soberbia en tu corazón, de que has rechazado a Dios, de que has andado en tus propios caminos. Arrepentite y confía que Jesús murió en tu lugar para perdonarte, pero resucitó y hoy quiere ser el dueño de tu vida. Entregarle tu vida a Jesús. Y para vos, para mí, que estamos siguiendo a Cristo desde hace tiempo, qué bueno es volver a refrescarnos esta buena noticia de que Jesús reinará y que necesitamos cada día, cada momento, ir a Él, ir a su cruz y decirle, Señor, trabajá con la soberbia que hay en mí, ayúdame a ser hermano de los demás, perdoname mis pecados, goberná mi vida, dame esa constante visión de que tú eres rey y que un día todo estará en orden. Oramos a Dios. Gracias, Señor, por el mensaje del profeta Abdías. Que tu Espíritu lo aplique a nuestros corazones. Gracias porque un día el mal pagará y la historia, nuestra historia, terminará bien. Creemos en Jesús, el único, justo, perfecto, bueno, santo, que lo dio todo por nosotros, para que un día seamos parte de ese pueblo que celebre que todo ha terminado y que viva en un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde todo será armonioso porque tú vas a reinar. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una canción que demuestra mi pasión para mi rey.
aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande. Yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Sobre los cielos, sobre la tierra, tu gloria esté. Seas exaltado,